La mejor noticia del Giro de Italia hoy es que no ha habido noticia. Hay jornadas que tienen que estar, que se deben de poner, a veces porque las municipalidades pagan el dinero necesario para que por allí transcurra la etapa y que tiene escaso o poco atractivo. Sí, es una oportunidad magnífica, obviamente, para que los velocistas muestren su potencial y para que consigan una importante victoria que sumar al palmarés. Pero de cara a la clasificación, de cara a la carrera, de cara al futuro de la Corsa Rosa, lo único que puede pasar es que hay una mala noticia. Mala noticia hubo anteayer, con el abandono de Mikel Landa, de Dombrowski, de Pavel Sivakov. Es decir, cuando llegan noticias de estos días son malas, y son malas en formas de caídas, que es el riesgo adicional que lleva el nerviosismo y la tensión que se apodera de un pelotón todavía de 180 corredores en las primeras etapas. Yo soy de la opinión de que sería conveniente aclarar más el grano de la paja. A veces los organizadores prefieren mantener la tensión, la expectación de que haya muchos corredores clasificados. Incluso el Tour de Francia antaño presentaba ese inicio de carrera con 8 días cambiando de líder cada jornada porque se daban bonificaciones para buscarle atractivo a un recorrido que no lo tenía. Pues cambien ustedes el recorrido, no hagan ese recorrido y no tienen que inventar. Afortunadamente las vueltas por etapas han cambiado en ese sentido y aunque no de una forma contundente, sí se hacen diferencias en las primeras jornadas. ¿Qué ocurre? Que a pesar de todo, son muchos los corredores que en el mayor de los casos, en el peor de los casos, han perdido un par de minutos y todavía se sienten vivos, como es lógico, para estar peleando por el top 10 o por puestos de privilegio en la general. Y en una palabra, que en lugar de haber 40 o 50 corredores, bien por defender el puesto de la general o bien por preservar y llevar bien colocados a sus velocistas, pues hay 150 que van a bloque. Eso y las dificultades de las vías provocan muchas caídas y muchas malas noticias. Que hoy no haya habido ninguna, que no haya habido que constatar ningún abandono, solo la no partida de Domenico Pozzovivo, que se cayó ayer, el bravo y veterano corredor italiano, pues es la mejor noticia que puede recibir el Giro. Que a costa de eso hemos presenciado una etapa aburrida, monótona, pues también. Y que se ha llegado con notable retraso sobre el horario previsto, pues también. Que eso no nos ha impedido que viviéramos con la tensión propia de ese riesgo y la expectación lógica de ver a los velocistas pelear en un estrapo, en un repecho final del 10%, donde podían pasar cosas, etcétera. Pues sí, sí ha merecido la pena ya cada uno, ¿no? Si hay que dar por buena que este tipo de etapas tengan que formar parte del recorrido, pues también. Que no nos ha aportado nada, está claro. Le ha aportado a Caleb Ewan, que ha conseguido una magnífica victoria, la segunda, y de alguna manera también ha podido aportar ver a Fernando Gaviria lanzar ese ataque espectacular que ya le hemos visto hacer en alguna ocasión cuando la carrera enfila la línea de meta. Al final fue superado por Ewan y por algún rival más, pero creo que es esperanzador ver a Gaviria bastante más recuperado en este Giro de Italia porque es un corredor al que el ciclismo necesita. Es un magnífico velocista, pero además es un corredor espectáculo. Y uno más que añadir a la nómina de grandes velocistas que ahora mismo no permiten decantar demasiado la posibilidad de victoria por uno, ¿no? Las opciones o las apuestas o el favoritismo. Se reparten triunfos. Y en este séptimo viaje del Giro de Italia lo que sí se ha roto es aquello de que en las 6 primeras etapas habían ganado 6 nacionalidades diferentes. Ha repetido Ewan, es un velocista portentoso y sobre todo a la hora de remontar no le venía nada mal el recorrido final y de esta manera pues ha conseguido su segundo triunfo con 26 años de Pocket Rocket, como le conocemos, suma ya 49 victorias parciales, evidentemente el sprint. Es ya un nombre propio al que poner en la lista y le queda mucha trayectoria por delante. Por lo demás, bueno, para recordar muy rápidamente, porque hay que hacer inventario, como es lógico, y más para los que no habéis visto la etapa, de cómo ha quedado la clasificación, con Caleb Ewan, que se impuso al final en ese poderoso sprint, sacando de rueda a todo el mundo. La segunda plaza en el pelotón fue para Chimolai, la tercera para Merlier, la cuarta para Moschetti, Pascualón, Gaviria, Groenewegen, Canter, Fiorelli y Molano, el lanzador de Fernando Gaviria. Es decir, no ha habido novedades a pesar de que se temía que el pelotón se pudiera cortar, porque es verdad que eran solo 200 metros de repecho, pero a la enorme velocidad, el ataque que provocó Albanese y que secó bien Daniel Oss en beneficio de Peter Sagan, pues podía haber cortado el pelotón. Y de hecho hubo una avería, un problema, una caída de Hugh Carthy,
que entró cortado, uno de los grandes favoritos al Giro. A estas horas el jurado de comisarios había decidido otorgarle el mismo tiempo y ya se le vio al corredor. Fueron las imágenes que tuvimos, que entraba con cierto relajo y no con la tensión de que nadie le fuera a meter los segundos que en tiempo real estaba perdiendo, ¿no? Se le da el mismo tiempo que al ganador de la etapa, con lo cual la clasificación general no sufre variaciones y la observamos de cara a la etapa de mañana, que es una etapa en la que pueden pasar cosas y sobre todo puede haber cambio en la general. Porque en efecto Attila Valter sigue un día más de líder con 11 segundos de ventaja sobre Benepul, 16 sobre Bernal, 24 sobre Blasov. A 25 segundos está el escalador belga del Alpecin Berbeque, a 38 Carthy, Caruso 39, Ciccone a 41, Martin a 45, Simon Yates a 49 y en fin, las mismas posiciones todavía en un puñado de segundos en el que mantenían la jornada de ayer los hombres llamados a pelear al menos por los puestos de privilegio en este Giro de Italia. Digo de la importancia de la etapa no porque sobre el papel el recorrido que vamos a ver ahora a continuación ofrezca enormes dificultades, sino porque es tan corta la diferencia de segundos en la clasificación general que bueno, a lo mejor mañana el Giro ve vestido de rosa a Renko Evenepoel o a Egan Bernal o a cualquier otro, y por qué no incluso al húngaro Attila Valter, que ha puesto patas arriba, un país que está despertando al ciclismo, ¿eh? Hungría, que ya pretendió el año pasado ser, y no pudo por el COVID, salida del Giro de Italia. Hungría, que tiene a corredores en el World Tour, también está por ahí Martondina en las filas de Leo Locometa, de Alberto Contador e Iván Basso, y este Attila Valter, que ya había demostrado que es un buen corredor y no en vano lo fichó el equipo del Groupama como refuerzo y no como hombre para compensar o rellenar un roster, una plantilla. Ese perfil de la etapa de mañana, salimos de la región de las Pullas, hoy hemos vivido la jornada en la región más, la segunda menos poblada, ¿no? Después del Valle de Aosta, la de Molís. Mañana salimos de las Pullas y vamos hasta Campania, y es un recorrido con 170 kilómetros. Ahí vemos en el perfil como los primeros 70 kilómetros la carretera empieza a empinarse, ya en dirección a Campobasso, que es la capital de Molís, de la región. A 53 kilómetros se corona la Boca de la Selva. Son 20 kilómetros de permanente ascensión. Lejos de metas, ¿verdad? Pero el pronunciado descenso, recuerdo un poco la etapa de ayer, nos lleva hasta el sprint especial de Castelvenere, que eso está ya en la Campania, a 10 kilómetros de meta. A 8 empieza la subida y los últimos 3 kilómetros es la subida real. El puerto, puntuable de cuarta categoría, con unos desniveles del 6,5%. Insisto, cuarta categoría, pero con las bonificaciones habituales en la línea de meta y por lo tanto con los segundos que se puedan cobrar o no. ¿Qué va a pasar? No sabemos qué va a pasar, no podemos adivinar, pero es muy probable que llegue una fuga. Incluso por ahí tampoco sería descartar, ¿no?, que haya nuevo líder de alguno de los hombres que entre en la fuga. Y habrá más de uno que no esté demasiado alejado en la clasificación general, dispuesto a, ya lo estudiarán esta noche, ¿no?, a tomar al asalto la fuga. Lo digo porque no parece que Groupama tenga el equipo suficiente como para tirar toda la etapa, a fin de que Valter continúe una jornada de líder. Los sprinters se van a borrar porque no tienen ninguna opción. Los gallos estarán vigilándose entre sí, si no hay movimiento tampoco tienen que poner un paso especial. No descarto un vuelco en la clasificación general, aunque no sea definitivo, pero... Y después tenemos la segunda parte de la parte final de la etapa, que en efecto es un puerto de cuarta y los Bernal y compañía se van a mover para ver si pillan unos segundos y sobre todo si pillan también las bonificaciones o la victoria de etapa en el caso de que Groupama se haya hecho con las riendas de la carrera y haya neutralizado. Y tampoco sería desdeñable, en la línea de que Egan Bernal tiene que distanciar o tratar de distanciar a Evenepoel antes de que éste entre en mejor estado de forma. A ver, es una impresión, a lo mejor Bernal en el fondo está pensando que donde quiere es verse mano a mano a 2000 metros de altitud con Renko Evenepoel, pero ayer les vimos hacer un forcing ahí con Pipo Gana y el resto, y hoy, mañana, esos 20 kilómetros de ascenso a la Boca de la Selva podrían plantearnos un escenario parecido, no lo sé. Contemplo simplemente las expectativas que puede ofrecer el recorrido, la situación de la clasificación general y, por lo tanto, las tendencias que la carrera pueda marcar. Todo esto, en cualquier caso, será un aperitivo de la gran etapa de alta montaña que viviremos el domingo, pero de eso ya hablaremos con más calma. De momento,
Dos noticias urgentes para finalizar. Después de la buena noticia de Dumoulin ayer, las noticias que podían ser buenas venían de fuera de la carrera. No son ni buenas ni malas, sino todo lo contrario. La primera no es buena, pero es en lo deportivo, que Julián Alaphilippe ha decidido renunciar a los Juegos Olímpicos porque va a ser padre en esas fechas y su esposa, Marion Rousse, la conocida ciclista y comentarista televisiva también en Eurosport, va a ser madre, va a dar a luz un hijo por esas fechas y Alaphilippe quiere estar en casa y me parece francamente bien. Por otro lado, Mikel Landa sí quiere estar en los Juegos Olímpicos, que van a tener un recorrido particularmente duro, y a Mikel se le iba a haber intervenido hoy en Vitoria de la fractura de clavícula al margen de las costillas rotas, y se ha considerado oportuno y conveniente retrasar 24 o 48 horas el problema del neumotórax que podía afectarle, aunque no parece que haya nada serio, pero un poquito más de reposo, y el lunes en principio le operarán. El tiempo de recuperación va a depender mucho más de las costillas que de la fractura de clavícula, que ya vemos y sabemos que se soluciona más o menos pronto, que la solucionan estos esforzados, estos valientes guerreros, ¿no? Pero en cualquier caso el objetivo es estar en los Juegos y el deseo, ya lo hemos dicho, de Mikel Landa es participar en la próxima edición de la Vuelta Ciclista a España. Así que eso eran las noticias que venían de fuera, porque dentro la única fue que ganó Caleb Ewan la etapa y que el fin de semana se presenta interesante y expectante. Y que lo vamos a vivir como cada día. Y si queréis nos acompañáis en la Casa del Ciclismo en Eurosport.